El enemigo ya sabe lo que viene en tu día. Ya diseñó lo que intentará hacer. Pero hay algo que no contó, que tú amaneciste declarando el Salmo 91. Y ese salmo cambia completamente las reglas del juego. Antes de comenzar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: Dios me librará de todo mal en este día. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos delante de ti esta mañana con la conciencia viva de que vivimos en un mundo donde el mal es real, donde los peligros existen y donde el adversario opera con una inteligencia y una estrategia que van más allá de lo que el ojo natural puede detectar. No venimos con ingenuidad espiritual que niega la existencia de los peligros. Venimos con la fe que reconoce los peligros y que al mismo tiempo reconoce a un Dios que es infinitamente más grande que cualquier peligro que pueda existir. Y esa combinación de realismo espiritual y fe sobrenatural es exactamente lo que el Salmo 91 produce en el corazón del que lo habita. Señor, hay personas que salen cada mañana a un mundo que tiene situaciones genuinamente peligrosas, que trabajan en ambientes donde los accidentes pueden ocurrir, que transitan por lugares donde la seguridad no está garantizada por ningún sistema humano, que viven en contextos donde la enfermedad circula, que interactúan con personas que a veces operan desde lugares de dolor que los hacen impredecibles y potencialmente dañinos, que enfrentan situaciones económicas donde el mal de la escasez tiene consecuencias que se sienten en el cuerpo y en el alma con una dureza que ninguna teoría puede suavizar. Para todas esas personas esta mañana declaramos el Salmo 91 no como un escudo imaginario sino como la cobertura real de un Dios real que prometió librar de todo mal a los que en él habitan. Padre Celestial, que la promesa de que no nos sobrevendrá mal sea recibida hoy no solamente con la mente que la aprueba intelectualmente sino con el corazón que la vive emocionalmente. Que produzca la paz que produce toda promesa de Dios cuando es recibida con fe genuina. Que cambie la atmósfera interna de cada persona que la declara. Que salgan a este día no con la tensión del que sabe que el peligro existe y que no tiene certeza de cómo terminará el día, sino con la confianza del que sabe que el Dios del Salmo 91 ya fue delante de este día y que lo que su mano no permite ninguna fuerza del infierno puede ejecutar sobre la vida de sus hijos. Que esta oración sea el escudo invisible con el que cada persona que la declara sale de su casa esta mañana. Un escudo que el ojo natural no puede ver pero que en el mundo espiritual es reconocido por cada fuerza que opera en ese nivel como la cobertura del Altísimo que no puede ser penetrada porque está construida con la autoridad del Dios que creó todo lo que existe y que tiene sobre todo lo que existe la autoridad más completa e irrevocable que puede existir. Señor, declaramos la liberación del lazo del cazador sobre cada camino que recorreremos hoy. El lazo del cazador es una imagen que habla de trampa planificada, de algo que no llegó por casualidad sino que fue preparado con anticipación para producir un daño específico a alguien específico. El enemigo no es desorganizado. Estudia patrones. Identifica vulnerabilidades. Tiende trampas en los lugares exactos donde sus víctimas habitualmente pasan y en los momentos exactos donde su guardia está más baja. Y lo hace con una paciencia que es perturbadora cuando se contempla desde la perspectiva de quien no tiene esa cobertura que el Salmo 91 promete. Padre amado, el lazo del cazador que fue tendido en los caminos que recorreremos hoy no puede mantenerse oculto delante de ti. Nada está escondido a tu vista. Tú ves cada trampa antes de que sea completamente instalada. Conoces cada plan del adversario antes de que sea ejecutado. Y tienes el poder de desactivarlo.
de redirigir los pasos de tus hijos lejos del lugar donde fue tendido o de intervenir de maneras que conviertan la trampa en un testimonio de la protección sobrenatural del Dios que libra a los que en él habitan. En el nombre de Jesús declaramos que todo lazo tendido en los caminos de las personas que están declarando el Salmo 91 esta mañana es expuesto y desactivado ahora mismo. Las trampas físicas que podrían producir accidentes, lesiones o situaciones de peligro en los desplazamientos del día. Las trampas relacionales diseñadas para producir conflictos que dañen vínculos importantes. Las trampas laborales o financieras que intentan generar pérdidas o complicaciones en esas áreas. Las trampas espirituales diseñadas para producir caídas en la fe, en la integridad o en la obediencia a Dios en momentos de tentación o depresión. Para todas esas trampas declaramos la misma liberación que el Salmo 91 promete: Él te librará del lazo del cazador. Que los ángeles del Señor que guardan en todos los caminos vayan específicamente delante de cada hijo de Dios que declara esta oración y limpien el camino de todo lazo que fue tendido antes de que ese hijo llegue a él. Que el trabajo de esos ángeles en el invisible produzca consecuencias que se verán en el visible cuando el día transcurra sin los incidentes que el enemigo tenía planeados. Y que al final del día la gratitud por los lazos que no se encontraron sea igual de profunda que la gratitud por los milagros visibles, porque comprender que Dios también guarda de lo que no se ve es una de las formas más profundas de entender la protección del Salmo 91. Padre Celestial, cubrimos el cuerpo de cada persona que está declarando el Salmo 91 esta mañana con la protección de la sangre de Cristo. Porque la promesa de que ninguna pestilencia tocará al que habita bajo la sombra del Altísimo es una promesa que tiene implicaciones muy concretas para la salud física. Vivimos en un mundo donde las enfermedades existen, donde los virus circulan, donde los accidentes ocurren y donde el cuerpo humano es vulnerable a un número de amenazas que el conocimiento médico no termina de mapear completamente. Y el Salmo 91 no ignora esa realidad. La reconoce explícitamente cuando habla de la pestilencia que anda en oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruye. Y sobre esa realidad reconocida declara la cobertura del Omnipotente que protege al que habita bajo su sombra. Señor, que esa cobertura de salud sea experimentada de manera concreta hoy. Que los cuerpos que salen a este día sean guardados de todo lo que el enemigo de la salud intente operar en ellos. Que el sistema inmunológico sea fortalecido por la misma mano que diseñó cada célula del cuerpo humano y que tiene el poder de mantener cada sistema funcionando con la eficiencia para la que fue creado. Que los cuerpos que están en proceso de recuperación de alguna condición encuentren en este día una mejoría perceptible que sea señal de que el Dios que sana está activo en ese proceso de restauración. Para quienes tienen familiares con condiciones de salud graves declaramos también la cobertura del Salmo 91. Que ningún mal adicional les sobrevenga en este día. Que los tratamientos sean efectivos. Que los cuidadores tengan las fuerzas, la sabiduría y la paz que necesitan para acompañar el proceso con la presencia de calidad que sus seres amados necesitan. Que el Jehová Rafa que sana todas las enfermedades sea reconocido como el médico principal en cada situación de salud que fue traída a esta oración. En el nombre de Jesús cubrimos cada cuerpo que declara el Salmo 91 esta mañana con la protección sobrenatural del Altísimo. Que ninguna enfermedad nueva llegue. Que las que están siendo tratadas respondan a los tratamientos de maneras que superen las expectativas médicas. Que ningún accidente dañe el cuerpo que fue cubierto esta mañana.
Y que la salud que el Señor preserva sea reconocida al final del día como un testimonio de la fidelidad del Dios que prometió que ninguna plaga tocaría la morada del que en él habita. Padre amado, declaramos protección sobre la mente y las emociones de cada persona que está recibiendo esta oración. Porque el mal que el enemigo opera en la vida de los hijos de Dios no siempre llega en formas físicas o circunstanciales visibles. A veces el mal más devastador es el que se introduce en la mente como pensamiento y que desde ahí se expande para contaminar la perspectiva, la fe, la paz y la capacidad de funcionar con la plenitud para la que cada persona fue creada. El mal del pensamiento de condena que recuerda los errores del pasado como si el perdón de Dios no fuera real y suficiente. El mal del miedo anticipatorio que construye escenarios de catástrofe sobre el futuro antes de que ocurra nada. El mal de la comparación que roba el contentamiento y produce una insatisfacción crónica con lo que se tiene porque siempre hay alguien que parece tener más. El mal del desánimo que convierte los obstáculos del camino en razones para rendirse en lugar de en oportunidades de ver la fidelidad de Dios. Señor, para cada uno de esos males mentales y emocionales declaramos hoy la protección del Salmo 91. Que el escudo de la fe apague los dardos de fuego del maligno antes de que encuentren receptor en la mente de los que habitan bajo la sombra del Altísimo. Que el yelmo de la salvación proteja la mente de los ataques que intentan destruir la fe desde el pensamiento. Que la palabra de Dios, específicamente el Salmo 91 que fue declarado esta mañana, sea el arma del Espíritu que derrota cada pensamiento que intente exaltarse contra el conocimiento de Dios. Que la mente que sale a este día salga renovada, protegida y equipada con la perspectiva correcta para procesar lo que el día traerá. Que cuando llegue el pensamiento negativo haya una respuesta inmediata del Espíritu Santo que lo identifique, lo rechace y lo reemplace con la verdad de la palabra. Que cuando llegue el desánimo haya una renovación sobrenatural de las fuerzas que vienen no de los recursos propios sino de la fuente inagotable del Dios que da vigor al cansado. Y que cuando llegue el miedo haya una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús de una manera que ninguna circunstancia puede interrumpir completamente. En el nombre de Jesús declaramos que ningún mal mental ni emocional tocará la vida de quien habitó bajo la sombra del Altísimo en esta oración. Que la mente sea guardada. Que el corazón sea protegido. Que las emociones sean estabilizadas por la presencia del Espíritu Santo que es el Consolador perfecto en todos los momentos difíciles del día. Y que la paz del Salmo 91 sea la experiencia constante y no solamente ocasional de cada hijo de Dios que eligió comenzar este día declarando que el Señor es su esperanza, su castillo y el Dios en quien confía. Señor, oramos por la protección específica en los momentos más vulnerables de este día. Porque hay momentos en cada día donde la vulnerabilidad es mayor que en otros. El momento del cansancio de media tarde cuando las fuerzas bajan y la guardia espiritual baja con ellas. El momento de frustración intensa donde la reacción que viene del orgullo herido podría producir palabras o acciones de las que después habrá arrepentimiento. El momento de tentación donde algo que no conviene se presenta con un atractivo que en el estado de menor vigilancia resulta más difícil de resistir. El momento de noticia inesperada que sacude el equilibrio emocional y que sin la cobertura de Dios podría producir reacciones desproporcionadas que complican más la situación. Padre amado, para cada uno de esos momentos vulnerables del día pedimos la cobertura específica y precisa del Dios que conoce nuestros puntos débiles mejor de lo que nosotros mismos los conocemos. Que en el momento del cansancio el Espíritu Santo renueve las fuerzas de maneras sobrenaturales que sorprendan a quien las experimenta.
Que en el momento de frustración haya esa pausa donde la sabiduría de Dios puede interceder entre el impulso y la acción y producir una respuesta que construye en lugar de destruir. Que en el momento de tentación la salida que Dios siempre provee junto con la tentación sea vista con una claridad que permita tomarla antes de que el camino equivocado tenga demasiado atractivo. Que en el momento de noticia inesperada la paz del Altísimo sea el ancla que impida que el corazón sea arrastrado más allá de donde la fe puede recuperarlo rápidamente. Que la promesa del Salmo 91 de que los ángeles del Señor llevan al que confía en sus manos para que el pie no tropiece en piedra sea experimentada de manera concreta en esos momentos vulnerables. Que los ángeles sean particularmente activos en los instantes donde la vulnerabilidad es mayor. Que intervengan en el mundo espiritual de maneras que se traduzcan en una resistencia sobrenatural en el momento de tentación. En una pausa providencial en el momento de reacción impulsiva y en una paz incomprensible en el momento de noticia difícil. Que el Dios del Salmo 91 sea más perceptible en los momentos más difíciles del día precisamente porque esos son los momentos donde su presencia hace la diferencia más evidente. En el nombre de Jesús declaramos protección sobre cada momento vulnerable de este día. Que el pie no tropiece. Que la caída que el enemigo anticipaba no ocurra. Que los momentos difíciles sean atravesados con la gracia de Dios visible en cada respuesta, en cada decisión y en cada actitud. Y que al final del día quien lo miró hacia atrás pueda reconocer con gratitud los momentos específicos donde la mano de Dios estuvo presente protegiéndolo de maneras que sin esa perspectiva de fe hubieran pasado completamente desapercibidas. Padre Celestial, declaramos la promesa más íntima y más poderosa del Salmo 91 sobre este día. Con él estaré yo en la angustia. Esa promesa no dice que la angustia no llegará. Dice que cuando llegue, Dios estará con el que en él habita en medio de esa angustia. Lo cual cambia la naturaleza misma de la experiencia. Porque la angustia vivida sola es una experiencia de una profundidad y un peso que aplasta. Pero la angustia vivida en la presencia del Dios que prometió estar presente en ella es una experiencia completamente diferente aunque las circunstancias que la producen sean idénticas. Porque la presencia del Altísimo en la angustia no elimina necesariamente el dolor pero sí elimina la soledad que hace que el dolor sea insoportable. Y la diferencia entre sufrir solo y sufrir acompañado por el Dios que tiene el control es la diferencia entre hundirse y sostenerse. Señor, para cada persona que a lo largo de este día experimentará un momento de angustia que nadie más podrá ver completamente desde afuera. Declaramos tu presencia en ese momento con la misma certeza con que la promesa del Salmo 91 la garantiza. Que cuando llegue ese momento específico, tu Espíritu Santo sea tan perceptiblemente presente que la persona no sienta que lo enfrenta sola. Que la mano invisible del Padre sea sentida sosteniendo lo que los recursos propios no pueden sostener. Que la voz interior del Consolador sea más fuerte que todas las voces del miedo y de la duda que intentan hablar en los momentos de angustia. Y que la certeza de que el Dios del Salmo 91 está en medio de esa angustia sea en sí misma suficiente para cambiar el resultado de ese momento. Lo libraré y le glorificaré. Esa secuencia es poderosa. Primero libera. Luego glorifica. La liberación produce el testimonio y el testimonio produce la gloria para el nombre del Dios que libró. Que cada experiencia de liberación de todo mal que ocurra en este día produzca su correspondiente glorificación del nombre del Señor. Que los testimonios no se guarden solamente para el corazón agradecido sino que sean compartidos con otros que necesitan escuchar que el Dios del Salmo 91 es real.
que actúa y que libra a sus hijos de todo mal cuando sus hijos habitan bajo su sombra y confían en su carácter con toda su fe. En el nombre de Jesús declaramos que este día será un día de liberación de todo mal. No de algunos males. De todo mal. Porque esa es la promesa absoluta del Dios absoluto del Salmo 91 sobre la vida del que habita bajo la sombra del Omnipotente. Que la promesa sea cumplida hoy de maneras concretas y visibles que produzcan gratitud, testimonios y una fe más profunda en el Dios que nunca falla con los que en Él confían. Padre amado, antes del cierre de esta oración queremos cubrir específicamente la salida de casa y el regreso a casa de cada persona que declaró el Salmo 91 esta mañana. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa promesa del Salmo 121 resuena con la misma fuerza del Salmo 91 sobre los caminos de los que en Dios confían. La salida de esta mañana y el regreso de esta noche son los dos extremos del arco del día y sobre ese arco completo declaramos la cobertura del Altísimo. Que lo que comienza bajo la sombra del Omnipotente esta mañana sea completado bajo esa misma sombra esta noche. Que el camino entre la salida y el regreso sea un camino guardado en todos sus puntos por los ángeles del Señor que recibieron mandato específico sobre la vida de quien lo declara con fe. Señor, cuando cada persona que oró este Salmo 91 esta mañana cruce el umbral de su casa para salir a enfrentar el día, que sepa con certeza que no sale sola. Que la cobertura del Altísimo sale con ella. Que los ángeles del Señor van delante preparando el camino. Que la sangre de Cristo marca cada paso que da. Y que la promesa de que no le sobrevendrá ningún mal en este día tiene la misma validez y la misma fuerza en el primer paso fuera de la puerta que en el último paso de regreso a casa esta noche. Que el regreso de cada hijo de Dios a su hogar esta noche sea un regreso de testimonio. Que lleven con ellos la historia de cómo el Señor los guardó en el camino. De cómo el lazo del cazador que no encontraron porque los ángeles lo desactivaron antes. De cómo la conversación difícil fue atravesada con la gracia de Dios en lugar de con la reacción que el orgullo habría producido. De cómo la noticia inesperada fue recibida con la paz que sobrepasa todo entendimiento. De cómo el momento de mayor presión fue sostenido por unas manos invisibles que el corazón de fe reconoció aunque los ojos no las pudieran ver. En el nombre de Jesús sellamos este día con la promesa del Salmo 91. Ningún mal tocará la vida de quien declaró esta mañana que el Señor es su esperanza, su castillo y el Dios en quien confía. Que esa promesa sea cumplida en cada hora, en cada momento y en cada circunstancia de este día. Que la gloria sea para el Dios del Salmo 91. Que los testimonios sean compartidos. Y que mañana, cuando este día sea recordado como el día donde la protección del Altísimo fue tan evidente que ninguna duda sobre la realidad de esa cobertura pudo sobrevivir a la acumulación de evidencias de la fidelidad de Dios que fueron apareciendo. Hora a hora desde la mañana hasta la noche. Gracias Padre porque eres el Dios que libra de todo mal. Que prometiste que no sobrevendría mal sobre los que te habitan y que cumples esa promesa con la misma consistencia con que el sol sale cada mañana. Que este día sea guardado por tu mano. Que cada persona que lo viva bajo tu cobertura. Y que al final del día toda la gloria sea tuya porque tú eres el único que merece recibirla. Si recibes esta palabra para tu vida, escribe en los comentarios. Dios me librará de todo mal en este día. Y suscríbete al canal para comenzar cada mañana declarando el Salmo 91 sobre tu vida y tu familia. Que ningún mal te toque. Que ninguna plaga llegue a tu morada.
Que los ángeles del Señor guarden todos tus caminos. Y que el Dios del Salmo 91 sea glorificado en cada testimonio de protección que emerja de este día. Amén.